¿sí? ¿Esos espesores son para las vigas de carga o para las viguetas? Es que me entró esa confusión. Pensemos, espera un momento, eh, ya estamos grabando. Bueno, pensemos en físicamente cómo va a ser la fabricación de esa placa. Va a tener más espesor las vigas de rigidez, vigas de carga o viguetas. ¿Cuál va a ser el elemento que tenga mayor, no es, sí, bueno, mayor altura en este caso, que va a ser el espesor de la placa? Las vigas, Las vigas, ¿por qué? que son las que tienen que soportar el peso. Pero pensemos en el proceso constructivo, ¿cierto? Yo tengo una placa que tengo que vaciar con concreto. Sea, ¿Será que yo hago una formaleta para vigas y otra formaleta para viguetas de diferente altura? La pregunta va para todos, ¿no? No solo para Sergio. ¿Cómo dije? ¿Cómo fue que dijo? Qué pena. La pregunta que nos hace Sergio es, bueno, esa altura, nos metimos por allá una tabla en la norma, en el título C, ¿cierto? El C que está asociado a concreto, a estructuras en concreto. Nos metimos por allá una tabla y estamos calculando, ahí nos dice unos espesores, que va a ser pues la altura de unos elementos sometidos a flexión. La pregunta muy acertada de Sergio es, bueno, ese espesor que estamos obteniendo, esa altura que estamos obteniendo, ¿de qué elementos es? ¿Es de las vigas o es de las viguetas? Ingeniero, pues sería de las vigas y la vigueta, solo que el ancho va a influir porque pues, sería más ancha la viga, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando yo haga todo el proceso físico de formaleteado, ¿cierto? Pues voy a tener unas camillas, que son unas formaletas que ubico en la parte inferior, ¿cierto? Pongo los casetones y voy a fundir todos mis elementos. Entonces las vigas y viguetas me van a quedar de la misma altura, ¿sí? Generalmente. ¿Por qué? Porque he visto algunos casos donde las viguetas pueden ser ligeramente de una menor altura. Bueno, ligeramente es muy relativo. Pueden tener una mejor altura, una menor altura. ¿Sí? No es muy común, ¿por qué? Por el tema mismo de la formaleta, porque nos toca buscar una formaleta que nos dé esa geometría acastillada, que suba y baje, suba y baje, suba y baje, para tener diferentes alturas de viguetas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, no es muy común, se puede llegar a ver, pero pues constructivamente puede llegar a ser costoso. Por esa razón, generalmente las placas o bueno, las vigas, viguetas, van a tener la misma altura. Si ustedes van, generalmente yo les hago el mismo ejemplo en un centro comercial, en un parqueadero donde tenemos esa estructura a la vista, es fácilmente identificable las vigas, cómo son las vigas y cómo son las viguetas. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de detallar ese aspecto. Pues yo sé que van a centros comerciales y demás, pero llegan a los parqueaderos, pero bueno, no sé si han podido detenerse a detallar ese aspecto constructivo de las placas. Generalmente en los centros comerciales o en los parqueaderos de los edificios, de los conjuntos, no le ponen como mucha ciencia al acabado, pues de pronto lo pintan escasamente, pero toda la estructura se encuentra a la vista. Entonces allí puede evidenciarse eso que les estoy comentando. De acuerdo, regálame un segundo ya. Estoy pasando la presentación a mi equipo nuevo que me dice que se va a reiniciar. Espero que no se reinicie. ¿Listo, Sergio? Entonces, con esa Sí, tabla señor, lo que gracias. estamos obteniendo es la altura de vigas y altura de viguetas. Listo, gracias, profe. Ya ahora sí me quedó claro. Ok, por temas constructivos. Lo que no sé, o por lo menos yo no lo he visto,
no lo he visto, es que las viguetas sean más altas que las vigas. ¿Sí? Ahí sí soy honesto, no lo he visto. Que se pueda construir, pues muy seguramente sí, va a ser más engorroso. Sí, por el mismo tema que hay que acastillar como esa sección, pero pues no lo he visto. A ver, ya les comparto. ¿Qué otra pregunta hay? Profe, y para escoger el sentido de las viguetas, Sí, eso tocaba realizar ese procedimiento que hicimos de esa tabla y de las dos mayores que dan, escoger la menor. sí, ahorita vamos a ver algo adicional ahí con respecto a esa tabla. Ok. A ver qué les voy a compartir, o ya les estoy compartiendo, ¿no? Les comparto mi pantalla para empezar a cargar la presentación. Me confirman por favor cuando ya puedan verla. Ya, ingeniero. Ya sé, ingeniero. Bueno, no es lo que les quiero hablar el día de hoy. Posteriormente hablaremos de esto ya en un posgrado. De momento vamos a continuar viendo el tema de predimensionamiento estructural. Estábamos por acá, ¿no? Entonces, bueno, lo que dijimos en la clase pasada, aquí pues al cambiar de equipo, perdimos algo de la información que hemos anotado, pero pues rápidamente nos ponemos al día, fue que teníamos dos tipos o dos sentidos posibles para poner las viguetas. Uno que era así en sentido horizontal, ¿cierto? Teniendo apoyos acá, ¿cierto? Pero que también dijimos, ay, Dios,
Chicos, ¿tengo audio? Sí, señor. Sí, señor ingeniero. Vuelvo a compartir. Qué pena, pues los inconvenientes técnicos del día de hoy. Todos los computadores se reiniciaron el mismo día. Les venía diciendo entonces que en la clase pasada, ¿sí me escuchan, cierto? Sí, señor. Que hicimos fue empezar a definir un sistema de viguetas, donde podía venir en esta dirección, ¿cierto? Apoyar aquí las que serían nuestras vigas de carga, pensando pues que esa va a ser una tipología de viguetas, pero al existir un vacío en esta zona, ¿cierto? Pues se nos va a presentar aquí otro tipo de viguetas y otro tipo de viguetas, como retomando lo que hicimos en la sesión anterior. Y que adicionalmente yo podría haber hecho el armado de mi placa con un sistema que sea en esta dirección, ¿cierto? Donde tengo esa tipología de vigueta, ¿cierto? Pero por tener el vacío, puedo tener otro tipo de vigueta acá y otro tipo de vigueta acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues que con esta tabla, que se llama alturas o espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección, a menos que se calculen las deflexiones, dijimos, vamos a tener en cuenta que sea una viga nervada, o sea, una viga aligerada, los nervios también se les dice a las viguetas, nervios, en una dirección y de acuerdo a la condición de apoyo de cada luz, si son simplemente apoyados o si tienen uno o dos extremos continuos o si llego a tener volados, pues utilizo estos valores. ¿Sí? Llegamos a la decisión que si fuera el sentido azul, si fuera el sentido azul el que nosotros fuéramos a utilizar, ¿de cuánto era iba a ser nuestra placa? ¿De cuánto fue que dijimos? Acá, ¿cuánto nos daba ese valor? Creo que esa era la condición más crítica, ¿no? Creo que era 42, ¿no? Que era 5,5 dividido entre L16 porque es una condición simplemente apoyada. ¿Cuánto me daba? ¿42? ¿5,5 sobre 16? Eso es punto 34, ingeniero. 0,34. Entonces, 0,34. Y si fuera en sentido perpendicular, creo que esta luz, la de 6 metros, era la que nos lleva el diseño. ¿Cuánto me da 6 dividido entre 16? 38. Entonces sería 0,38. Pues tengo otros valores ahí, ¿no? Pero estos valores, digamos, eran las condiciones más críticas o los mayores espesores que me daba para mis elementos a flexión. Ahí de nuevo nos vamos por el mayor en cada uno, en cada sentido, pues diciendo que ese mayor espesor pues nos va a cubrir las demás luces, ¿no? Pero entre 38 y 34, si la condición solamente es de material, si depende solamente de nosotros, entonces podríamos escoger esos 34 centímetros, ¿cierto? Porque cualquiera de las dos respuestas nos va a funcionar. Lo que pasa es que la 34 centímetros va a ser más económica. Esos 34 centímetros, muy seguramente que constructivamente se nos vuelven 35, esos 38 se nos vuelven 40, entonces van a ser 5 centímetros de altura por el ancho de cada elemento
por la cantidad de elementos que tenga, que en una estructura muy seguramente no va a tener una viga y una vigueta, ¿cierto? Por la cantidad de pisos, entonces va a ser una cantidad de material que nos pueda ya empezar a hacer un costo interesante de ahorro. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos. Pero ahora necesitamos saber para qué existe esta otra tabla, que es la tabla C95, ¿cierto? Ustedes van a la norma, no sé si ya consultaron esto en la norma, aquí como yo les dije, estoy trayendo o extractando de la norma los apartes que considero más importantes, pero pues ustedes pueden ir allá a ahondar en todo lo que yo les estoy diciendo. Y la tabla 5, recuerden que la norma en el capítulo de concreto viene como cada hoja, aquí una parte, 2 columnas, la de la izquierda formalmente que es de la norma y la de la derecha que son comentarios. Esta tabla C95A viene aquí en la norma. La CR, porque son de los comentarios, viene aquí en los comentarios. Y vean que tiene un nombre parecido. Me dice, alturas o espesores mínimos recomendados para vías no preforzadas en una dirección que soporten muros divisorios y particiones frágiles, ¿sí? Susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que se calculen deflexiones. Entonces aquí lo que me está diciendo es, ojo, si usted tiene unos elementos frágiles, tipo muros, particiones, ¿cierto? Ventanería y demás, preferiblemente que utilice esta tabla de la norma. Miremos que en general la configuración es la misma. Me interesa venirme acá a vigas o losas nervadas en una dirección. Entonces utilizo esta parte de momento, pero miremos que los coeficientes van a ser ligeramente diferentes. ¿Qué tanto es ligero? Bueno, vamos a mirar. Si yo dijera, bueno, hagamos la condición más crítica. Esa condición que es simplemente apoyada. ¿Cuánto me da? 5,5 ya no es entre 16, sino entre 11. 50. Punto 5. 0,5, 50 centímetros. ¿Y cuánto me da 6 dividido entre 11? 54. 0,54. ¿Cierto? Redondeo constructivamente a 0,55. Entonces, si yo tengo considerado en mi proyecto algún sistema de particiones frágiles, ¿cierto? Yo debo, o la recomendación, porque digamos la norma es lo que les digo, la otra tabla, la recomendación de esta parte de abajo. Nos dice, oiga, utilice estos valores, ¿por qué? Porque si tengo mayores alturas, ¿cierto? Como en este caso, pasé de 35 a 50. Si tengo mayores alturas de los elementos estructurales, voy a tener menores deformaciones. Si tengo menores deformaciones, pues esos elementos frágiles van a estar protegidos. Si tengo mayores deformaciones, puede que los elementos que sean frágiles, al recibirlas, ¿cierto? Al deformarse de esa forma, puede que no tengan la capacidad suficiente y lleguen a colapsar. Bueno, o no necesariamente colapsar, pero sí presenten fisuras, ¿cierto? Y ya, pues, en una condición crítica, pues sí, el colapso. ¿De acuerdo? Entonces, pues, algo que ustedes deben conocer de su proyecto. ¿Su proyecto va a tener particiones frágiles o no va a tener particiones frágiles? Generalmente, ahorita en las tendencias de arquitectura, para edificios de oficinas sobre todo, pues se genera un sistema estructural, pero las particiones, bueno, van a haber algunas particiones frágiles, sí, pero pues no tanto como existían en el pasado, pues con la tecnología de materiales y demás, sistemas arquitectónicos, propuestas arquitectónicas. Hay una tendencia que sean oficinas
o más bien edificaciones con grandes áreas, con espacio abierto. Con eso ustedes cuando monten su oficina, pues alquilan un espacio abierto y ayudados de un arquitecto, de un diseñador de interiores, puedan llegar y hacer una diagramación, un arreglo interna, configuración interna de su oficina de manera que pueda darle cierta personalidad al espacio, ¿sí? ¿Qué era lo que pasaba antes? Pues que ya los muros estaban todos puestos, entonces la persona que llegaba a rentar cierto espacio le tocaba acomodarse a esos muros. Entonces ya desde el campo de la estética también se ha dado como cierta ventaja y pues eso es un aporte a la estructura porque esas particiones frágiles, como veremos más adelante, pues tienen unas cargas representativas, ¿cierto? Particularmente si son muros, con respecto a unas particiones livianas que pues sí que cuantificaremos. Entonces es algo importante a tener en cuenta en sus edificios, en sus proyectos. ¿Por qué hago como mucho énfasis en que son oficinas? Pues porque para edificios residenciales generalmente pues ya vienen los muros definidos, ¿cierto? No va a ser como tan práctico quitar las divisiones donde yo amplíe mi cocina con el baño, ¿cierto? O que el muro divisorio entre dos apartamentos sea removible, ¿no? Entonces, para esas consideraciones, cuando tengo uso residencial, eh, generalmente sí se emplean particiones frágiles. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama nuestro arquitecto? ¿Johnny? Se me olvidó. ¿O Jimmy? John. 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 ¿Algún aporte con respecto a lo que estoy diciendo? Si es cierto lo que estoy planteando. ¿Qué opinan de las particiones? De esas divisiones. No sé, digamos, como comentaba en la parte de oficinas, como que no, o sea, como que esa configuración es como que sí se usa más que todo, pero digamos, nosotros el proyecto que vamos a usar, que es como de una vivienda multifamiliar, Ajá. pues digamos, las divisiones, si no estoy mal, creo que es más mampostería y digamos ahí es acertado. Exactamente, y si nos tocaría utilizar esas particiones frágiles, entonces yo les recomendaría esa tabla, la tabla del comentario, la CR95. ¿De acuerdo? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una oficina de diseño hace algunos años y en esa oficina hasta los mesones, las mesas de dibujo, bueno, actualmente pues le hicieron un estudio de cargas al edificio y tocaba bajar las cargas porque ya era una edificación que estaba envejeciendo como tal, pues también las condiciones de el clima ya había deteriorado ciertos elementos estructurales, bueno, en fin. Pero en esa edificación, previamente, me dicen que hace 30 años, 40 años, algunos ingenieros que estuvieron trabajando allá, los mesones de dibujo, cuando se utilizaban mesas de dibujo, yo sé que puede ser algo arcaico para ustedes, incluso eran en mampostería, pues era armaban la mesa, armaban una plaqueta en concreto, ahí la adecuaban, que no sé qué tipo de ergonomía se podría utilizar, y ahí dibujaban, ¿sí? Entonces todo eso después del análisis de cargas y demás, se removió, se hizo la demolición respectiva y se cambió por escritorios, ¿sí? Se quitaron una cantidad de muros y se cambiaron por particiones livianas y quedó pues un área abierta que fácilmente fue modulable para unos puestos de trabajo de ingeniería, ¿sí? Entonces, ahí les cuento también porque es parte de la historia. Entonces, si no tienen elementos susceptibles de daño, utilizo esta tabla. Si tengo elementos susceptibles de daño, la recomendación es utilizar esta otra tabla. ¿De acuerdo? Ven que la condición es un poco más exigente por el mismo control de flexiones que se quiere hacer. ¿De acuerdo? Para nuestra edificación, vamos a tener, como que va a ser residencial, pues vamos a tener muros susceptibles de daño, entonces voy a continuar con esta condición. Ahora, ¿sí? ¿Que en qué sentido la armo? Recordemos el último comentario de la sesión pasada. Ya sea en sentido horizontal, así como le estamos viendo el sentido rojo, donde las viguetas tienen 55, bueno, todo el sistema de placa debería tener 55 centímetros de espesor, o en sentido transversal, donde las viguetas
tienen 50 centímetros de espesor, cualquiera de las dos soluciones es viable. Por economía, creo que nos podemos ir por esta de 50 centímetros. ¿Por qué digo por economía? Porque pueden depender de otros factores constructivos como los comentamos también. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya tendríamos definidas nuestras alturas de las vigas y las viguetas. Nos toca continuar la definición del resto. Recuerden que es predimensionamiento. ¿Por qué? Porque esto puede cambiarnos más adelante dentro de la condición de análisis o incluso dentro de la condición de diseño. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra placa del primer piso. Recordemos que acá estoy diciendo que es 350 y acá tengo un vacío. ¿Sí? ¿Qué más nos va a decir la norma? Nos dice, ojo, acá en el C21, la resistencia especificada a la compresión del concreto, este F'C, que hemos hablado en varias ocasiones, no debe ser menor de 21 megapascales. Bueno, ahí hice un recorte de lo que decía, ¿sí? Pero lo que me importa saber es que, ojo, la norma me dice, no utilice concreto de una resistencia inferior a 21 megapascales. O sea, ponga 3.000 libras, o ponga 3.500, 4.000, 5.000 libras, ¿cierto? 21, 24, 5, 28, 35 megapascales, de acuerdo a lo que lee el diseño estructural, pero no ponga menos de 21 megapascales. También ustedes saben, no sé si en el capítulo de materiales con los profes de allá, en el C5 me dicen, oiga, hay unas pruebas que yo debo hacer del concreto cuando lo reciba en obra, ¿sí? Allá tenemos que garantizar que sea al menos 21 megapascales, o si se baja un poquito, ¿qué criterios de aceptación ustedes van a tener como ingenieros eventualmente interventores? ¿Sí? O como ingenieros residentes que están aceptando ya esa condición de materiales. Tengámoslo en cuenta. Nosotros aquí desde el punto de vista de diseño vamos a decir, ojo, la resistencia, los momentos resistentes de cada elemento estructural, vigas, columnas, viguetas, vamos a calcularlos con 21 megapascales. Esperamos que al menos llegue con esa resistencia. Generalmente se tiene un poquito más de resistencia. Cuando hacen diseño de mezcla, hacen un poquito más alta esa resistencia. Por condiciones de manejo, bueno, se puede presentar diferentes condiciones en obra. A mí me ha tocado recibir concretos con algunas resistencias menores, pero pues ustedes saben que hay unos criterios de aceptación. Ahí sí lo remito entonces al C5 para que puedan consultar esa parte. Adicionalmente, en el C21.5 hablamos de elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento. Dos anotaciones. ¿Cuáles son los elementos sometidos a flexión? ¿Cuáles son los elementos? Las viguetas, las vigas, ¿cierto? El sistema de placa. Entonces, acá en este título, el C21.5 me habla de cómo es que yo puedo predimensionar el tamaño de esos elementos a flexión. Pero ojo, porque aquí también necesito decir, estoy hablando de zonas con capacidad especial de disipación de energía, DES, ¿cierto? O sea, zonas de amenaza sísmica alta. Así como tengo unas condiciones de predimensionamiento para zonas de amenaza sísmica alta, ustedes también pueden consultar, que va a ser tarea, consulten cuáles son las condiciones para predimensionar en zonas de MO y de MI. ¿De acuerdo? Revisen, eso es para ustedes más que para mí. Por lo menos en mi proyecto, eso, o los que yo les voy a poner a ustedes este semestre, voy a adelantarme, voy a chiviarme, diciéndoles que van a estar en zona de amenaza sísmica alta.
Entonces, por eso es que esto nos va a funcionar. Pero si ustedes van a tener un proyecto ya profesionalmente hablando, en zona DMO o DMI, puede que el predimensionamiento sea exagerado. Ténganlo en cuenta. Cuando hablo de predimensionamiento me refiero a las dimensiones de los elementos. ¿Sí? Y acá me voy a ir en particular a este ítem, al C21513, donde me dice el ancho del elemento BW no debe ser menor que el más pequeño entre 0.3H y 250 milímetros, perdón. Ya tenemos H, ¿cierto? Aquí ya puedo hablar con propiedad que la altura de este elemento es de 0.50. ¿Hasta dónde? Pues desde donde yo haga mi placa hasta donde termine mi estructura en concreto. ¿Cierto? Esa es mi H. ¿Cuánto me da 0.3H? Punto 15. 15 centímetros. Entonces, ¿le pongo a mis vigas 15 centímetros o les pongo 25 centímetros? 25, ¿no? Porque dice I. Pero dicen, no debe ser menor que el más pequeño. O sea, si me voy así Ah, ok, entre a los dos. rajatabla con la norma, puedo poner unas vigas de 15 y estaría cumpliendo, ¿no? En el predimensionamiento. Pero como hablamos de predimensionamiento, que pues esto nos puede cambiar en cualquier momento, y recordando que nuestras vigas que vamos a poner van a estar en esta dirección, ¿cierto? Vigueta, 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 vigueta. Bueno, y ahí, así no era. Vigueta, ustedes me creen que esas son rectas, ¿cierto? Ahí va a tener viguetas por allá, viguetas por este lado acá, pues porque tengo vacío. Bueno, ustedes me creen. Tengo todo eso lleno de viguetas, así como lo estamos planteando. Entonces, pues, sabemos que estas van a ser unas vigas de carga. ¿Cierto? Y estas perpendiculares van a ser vigas de rigidez. ¿Cierto que sí? Entonces, pues si estamos hablando que ese ancho puede ser de mis vigas, de mis viguetas, y voy a tener unas vigas de carga recibiendo viguetas, entonces pues yo igual creo que podemos utilizar este de 25 centímetros o incluso la propuesta mía va a ser que las vigas de rigidez las dejemos de 30 centímetros, ¿cierto? Ahí estaríamos cumpliendo, ¿cierto? O sea, no estamos yéndonos por debajo de lo que nos dice la norma. Y las vigas de carga las dejemos de 35 centímetros. ¿Por qué hago un poquito más grandes las vigas de carga? Pues, digamos que ya su mismo nombre nos lo dice. Van a estar recibiendo las cargas gravitacionales. Muy seguramente yo tengo que ponerle más varillas porque el momento por carga gravitacional va a ser más alto. Mientras que las de rigidez, si lo hicimos acá, vean esta naranja, se comportan como una vigueta, entre comillas, ¿sí? Para cargas gravitacionales, pero van a tener un efecto importante, un trabajo importante en cargas sísmicas. ¿Sí? Entonces yo por eso digo, usted me dice, no, tengámoslas todas de 25 de ancho por 50 de alto, pues las podemos dejar, obviamente. ¿Sí? Como les digo, puede que más adelante cuando lleguemos o cuando lleguen ustedes en el curso de diseño y tenga unas vigas de 25 centímetros de ancho y tenga que poner, no sé, 6 varillas de 3/4 de pulgada,
y las varillas no quepan, entonces van a decir, no, todo nos toca aumentar la sección. ¿Por qué? Porque pensemos que la sección de nuestras vigas, voy a decir acá, para momento positivo, voy a necesitar aquí un espacio, ¿cierto? Acá voy a tener un fleje. Y yo necesito que esta parte inferior, ouch, esta es mi viga, ¿cierto? Que en esta parte inferior llegue el concreto, ¿no? El vaciado del concreto yo lo hago aquí por encima. Entonces, pues, para que el concreto pase por este lado, también tiene que bajar aquí entre las varillas. Entonces yo necesito dejar una separación entre varillas. A no ser que yo quiera poner doble fila de varillas, pero eso me va a tener ahí unos efectos interesantes que van a estudiar en el curso de diseño. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo dejar todas las varillas pegadas, así apiñuscadas, porque necesito que el concreto pase para que me genere toda la geometría y me garantice el comportamiento estructural, por eso es que yo prefiero dejar un poquito más o irme un poquito más holgado en las dimensiones de la sección. Entonces, no sé qué ustedes ingenieros, ya aquí con el criterio que van empezando a adquirir, ¿qué les parece si dejamos esas vigas de carga de 35 de ancho y las vigas de rigidez de 30? O ambas de 30, o ambas de 35, o ambas de 25. Recibo opiniones. Yo creería que cómo las está definiendo están bien, ingeniero. ¿Les O sea, parece? ¿Se acogen a mi propuesta? Sí, sí, señor ingeniero. Bueno, pues eso les digo. Ahí lo único que yo diría es no nos vayamos con menos de 25 centímetros. De ahí en adelante, pues ya estamos cumpliendo con norma. Entonces, las vigas de carga, voy a decir que sean de 35 por 50, ¿sí? Y las vigas de rigidez sean de 30 por 50. En centímetros, ¿no? Ya sabemos de dónde salen los 50. Y de dónde también están saliendo los 30 o 35. Listo, chicos. En el C21.6, de forma análoga, como estamos hablando de elementos de flexión, aquí me hablan de elementos sometidos a flexión y carga axial. ¿Cuáles son los elementos sometidos a flexión y carga axial? O flexocompresión. Columnas, ¿no? sí, ya serían las columnas, ¿no? Exactamente, aquí nos van a hablar del predimensionamiento de columnas. ¿Sí? ¿Por qué flexión y carga axial simultáneamente? Pues porque para cargas laterales, ¿cierto? Para cargas laterales, ustedes van a decir, yo me acuerdo de mi parcial de cross, fue lo mejor que me pasó en análisis 2. Bueno, del segundo corte, porque siempre va a haber algo mejor. Y tengo unas cargas laterales, ¿cierto? Entonces pues yo por acá encontré un diagrama de momentos de mis columnas. Pero como adicionalmente ahora estamos considerando unas cargas, o vamos a considerar unas cargas gravitacionales, me inducen a unos axiales. Entonces mis columnas son los elementos que siempre van a estar sometidos a flexocompresión. ¿De acuerdo? Entonces este ítem es para definir el predimensionamiento de columnas. Nuevamente, así como existe para DES, les pido que chequeen lo que pasa con DMO y DMI, para que también vayan familiarizándose con la norma, con todos estos aspectos en la norma donde les queda fácil de encontrar. Bueno, y acá me voy a remitir en particular a este ítem, donde nos dice, ojo, aquí vamos a poner a prueba su lectura, todo el curso de lectura que han hecho. La dimensión, la menor dimensión, ahí está raro, ¿no? De la sección transversal medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico no debe ser menos de 300 milímetros
Y las columnas, aquí ya nos hablan explícitamente de columnas, en forma de TC o I pueden tener una dimensión mínima de 0,25, pero su área no puede ser menor de 0,09 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces ya saben cuánto poner en las columnas, ¿no? No. ¿Cómo que no? Pero ahí está muy claro. ¿Qué es lo que dice ahí? La dimensión menor de la sección transversal medida por una línea recta que pasa a través del centro de geométrico no debe ser menor de 300 milímetros. Y las columnas en forma de TC o I pueden tener una dimensión mínima de 0,25 metros, pero su área no puede ser menor de 0,09 metros cuadrados. No, la verdad es que para mí tampoco ha sido fácil. Lo he leído muchas veces y sigue siendo demasiado barroco esta forma de escribir. Aquí lo que nos quieren decir es, la dimensión menor de la sección transversal, o sea, si tengo una columna, una sección, ¿cierto? La sección transversal va a ser esta, ¿cierto? Si tengo una columna que sea alargada, ¿cierto? Pues voy a tener, créanme que ahí pasa por el eje. Borrémosla y hacémosla aquí por el eje, ¿cierto? La dimensión menor de la sección transversal, esta sección transversal es la dimensión menor. Medida de una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, bueno, lo vamos a medir por acá y lo vamos a medir por acá, ¿cierto? Esa distancia pues va a ser esta, transversal. No debe ser menos de 30 centímetros, ¿sí? Las columnas en forma de TC o I, otras secciones, columnas así, columnas así, ¿cierto? O I, pues completándole acá abajo, pueden tener una dimensión mínima de 0,25. Ah, bueno, esta sección puede ser de 0,25 o esta, o esta, o esta. Pueden ser de 0,25. ¿Sí? Pero su área debe respetarse y no puede ser menor de 900 centímetros cuadrados. Palabras más, palabras menos. Si me preguntan a mí, ¿cómo se lo resumiría? Use columnas de 30 por 30 centímetros. ¿Sí? Como sección básica. Esos 30 por 30 me dan 900 centímetros cuadrados. Si quiere plantear una columna rectangular, al menos que una dimensión tenga 30 centímetros. ¿Sí? Póngale 35, 40, al menos, esa es la dimensión mínima. Pero si tengo una sección de estas, póngale 25, pero garantice que el área sea 900 centímetros cuadrados. ¿Ya es un poco más claro? Sí, señor ingeniero. Listo, entonces, Una ¿puedo, pregunta. señor? ¿Esas columnas en C, D o I, en qué caso se usan? ¿O ya es como cuestión de ingeniería, de arquitectura? Chito, chito, porque aquí hay arquitectos, no podemos decir de esas cosas. Eh, Pues generalmente a nosotros desde las estructuras creo que es más conveniente que tengamos columnas rectangulares, eh, cuadradas, y cuando estamos así muy creativos creo que nos vamos con circulares, ¿cierto? Cuando hay que hacer, o sea, cuando tenga algo un caso especial, no sé, una columna en una esquina, ¿cierto? Y que tenga alguna restricción de espacio, pues me va a tocar utilizar una columna, no sé, tipo L, por decir, acá en esta esquina, aquí voy a tener un equipo, ¿cierto? Y no puedo moverlo porque no puedo moverlo y, mejor dicho, ese equipo es el monitoreo de la estructura, entonces no se puede mover de ahí ni desplazar, entonces me toca plantear una columna que sea de esta forma, ¿sí? O que de pronto, pues por capacidad, aquí yo tenga que poner una columna, ¿sí? Y por respetar el espacio, me vaya por acá más bien así y haga como una columna en cruz.
O de pronto que tenga que respetar un ducto, ¿cierto? Una bajada. Entonces, yo prefiero hacer esto, que baje por ahí el ducto de la columna, el ducto, ¿cierto? Hacer la columna así, que baje el ducto, no sé, un hospital y que ese ducto sea de algún proceso de los que manejan ahí, ¿sí? Prefiero hacer eso, realmente prefiero hacer eso, a que yo plantee mi columna, y en obra lleguen y la rompan. ¿Por qué? Porque es que cuando yo planteo mi columna de esta forma, voy a poner unos aceros, ¿cierto? Que me garantizan esa geometría, que me garantizan el confinamiento del refuerzo, ¿cierto? Voy a tener esas columnas así. No sé si se alcanza a ver el dijo, voy a hacerlo por acá un poquito más claro. Una columna. Por decir aquí voy a bajar 2 tuberías. Visto en planta. Entonces aquí voy a tener unos flejes. Bueno, como sea que se pongan estos flejes. ¿Cierto? Cuando yo les digo flejes, ¿ustedes ya entienden el término de flejes? Unas varillas que me garanticen esa geometría, ¿sí? Y pues respetemos los ductos. Mucho cuando es toca o toca, porque generalmente lo que hacen es que se adosan los ductos por acá a los lados. Y prefiero esto a que yo tenga una columna, pues vean que tener los flejes va a ser más fácil así, y lleguen y digan, no, equipo, se generan unos ductos, entonces llegan y rompen acá, rompen todo esto, rompen mis flejes, ¿cierto? Y en todo caso van a terminar pasando ahí los ductos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues que ya cuando me rompen mi acero estructural, pues le van a quitar una capacidad importante a la edificación, pues al elemento como tal, y ustedes ya vieron cuando hicimos el método de análisis matricial, cuando yo le quito rigidez a un elemento, ¿cierto? Estoy afectándole la resistencia como tal a ese elemento, pues va a afectar la matriz de rigidez de toda mi estructura, en mayor o en menor modo. Entonces, pues, digo, cuando toca, toca, pero generalmente nosotros tenemos unas columnas rectangulares, cuadradas, circulares, es que incluso ni siquiera ovaladas, o a veces estas columnas que arquitectónicamente que son bonitas, ¿cierto? Se plantean así, con esa forma, como ovalada, ¿sí? Porque el proyecto lo amerita, no sé, se ve bien, pues lo que hacemos es plantearla como una columna. Ay, créanme que es ovalada. Planteamos una columna así o un poco más alargada. Ay, y todo lo demás se llena como un elemento de acabado. O sea, estructuralmente mi columna va a ser cuadrada, estructuralmente. Pero pues su aspecto final va a ser ovalado. Sí, generalmente es lo que se puede llegar a hacer. O pues, si ya son pilas de puentes, pues ustedes se dan cuenta que puede tener unas formas bien, bien interesantes. Pues esa forma de pila de puente, ¿cierto? Si está en un río y el agua viene así en este sentido, pues se dan cuenta que el agua puede fácilmente circular a ambos lados y eso va a evitar un golpe frontal como tal que me dañe, que me vaya erosionando mi concreto y pues le empiece a quitar sección como tal y capacidad a mi elemento estructural. ¿Sí? Eso pues ya particularmente para el caso de puentes. Lo que tenemos nosotros en edificaciones pues es mucho más convencional, secciones regulares. Y adicionalmente que las formaletas de esas secciones regulares pues las podemos conseguir en empresas dedicadas a formaletería, en cambio que si ya me toca hacer una formaleta especial para unas geometrías particulares, me toca mandarla a hacer. O sea, no me toca, no la alquilo, sino que la mando a hacer, entonces pues por un lado eso es tiempo en fabricación y por otro lado esos costos, porque esas formaletas tienen un costo importante, incluso hasta las circulares.
acuerdo? Aunque ya hay empresas que fabrican y alquilan ese tipo de formaletas, pues tienen un costo adicional para que lo tengamos en cuenta. Entonces, en resumen, y si tengo una columna circular, pues también tengo que garantizar al menos un área, ¿cierto? De 900 centímetros cuadrados, o sea, más o menos una sección mínima circular de 35 centímetros. Adicionalmente, pues acá me dice, oiga, ingeniero, listo, tenga secciones rectangulares, pero también tenga en cuenta que la relación de lados, lado ancho y lado largo, ¿cierto? No exceda 0.4. O sea, por ejemplo, tengo una columna de 80 por 40, ahí voy a tener 0.5. Puedo tenerla un poquito más larga, 85, 90, no sé, contra 0.4. No sé cuánto me da ese cociente. Si voy con una relación inferior a 0.4, 0.3, 0.2, ya la columna deja de trabajar eficientemente como columna y empieza a trabajar como un muro, ¿cierto? O sea, como una pantalla. Y ese pues va a ser un elemento con un comportamiento estructural un poco diferente. Entonces, si queremos que se comporte como una columna, tengamos en cuenta que la relación de aspecto de un lado con respecto al otro no vaya a ser inferior a 0.4. ¿Listo? ¿Está claro el predimensionamiento de columnas, de vigas? ¿Cuánto le ponemos a nuestras columnas? ¿25? ¿Cuánto? 25 le ponemos. 30 por 35. 35 puede ser. Sí, 30 por 35. 25 no se puede, ¿no? ¿No se supone que es mínimo 30? Exactamente, 25 no podemos, al menos en zona DES. No sé qué nos diga DMO o DMI, ¿sí? Usted lo que van a buscar. Al menos 30. Ustedes me dicen de 30 por 35, ya están yendo con columnas rectangulares, bueno, no sé. Yo podría plantear eso, o al menos 35 por 35, 40 por 40, diría yo. ¿Por qué? Porque es que las columnas, recuerden ustedes que es lo que nos va a dar rigidez. Recuerden cuando planteamos el cross, ¿cierto? El momento 6e y delta sobre L cuadrado. Recuerden que esos momentos se los aplicamos a las columnas. Entonces, entre más rigidez le ponga a las columnas, voy a tener menores desplazamientos, ¿cierto? Y más adelante nos vamos a preocupar por los desplazamientos. Acá, en esta parte del curso, donde seguimos diciendo que fuerza es igual acá por delta, ¿cierto? Que es la ecuación de nuestro curso, nos estamos preocupando a esta altura por esta acá, por la rigidez, ¿cierto? Ya dijimos, ya hablamos aquí por un lado del material, ¿sí? Ahora estamos hablando de la geometría. Estamos preocupándonos por esta rigidez, después nos vamos a preocupar por la fuerza y después nos vamos a preocupar por el delta. Entonces, pues las columnas, cuando estemos preocupándonos por el delta, porque no podemos tener unos desplazamientos cualquiera, sino nos toca limitarlos por también las mismas condiciones que vimos de elementos no estructurales, nos va a tocar tener unas mayores o unas menores secciones, bueno, menores no podríamos, ¿no? Secciones de columnas, con el fin de controlar esos desplazamientos. Por eso, para el predimensionamiento de las columnas, creo que eso es lo que más incertidumbre tiene. Entonces, si les parece, las dejamos de 35 por 35. ¿Sí? O de 40 por 40. Sí, está Dejémosla bien. el 35 por 35. 35 por 35, listo. Igual más adelante nos va a tocar ajustar esos valores. Miremos a ver de todos estos números que estamos poniendo, cuáles nos siguen funcionando. Bueno, ahora me voy pues para el título C813 para terminar de completar mi sistema de entrepiso. Habíamos dicho ya por un lado que esto es 0.50
¿cierto? De altura. Y nos toca terminar de configurar nuestro sistema de losas nervadas. Aquí nuevamente seguimos poniendo en práctica nuestra capacidad de interpretación de la norma. C813. 1. La losa nervada o losa aligerada en una dirección consiste en una combinación monolítica o prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones. Y una losa colocada en la parte superior que actúa también en una o dos direcciones ortogonales. Esta loseta puede ser parcialmente prefabricada, pero como mínimo una parte de su espesor debe ser vaciada in situ. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues llega a colación lo que ustedes me comentaron en la sesión pasada de que tenía unos sistemas prefabricados como el sistema placa fácil, ¿cierto? Aquí la norma me dice, oiga, funda todo, ¿cierto? Haga el vaciado del concreto donde le quede embebido todo monolítico, sus viguetas y su plaqueta superior, que es esta. Esta es la plaqueta superior, ¿cierto? Fúndalo, monolítico. O la otra opción, donde también le vamos a hablar que el sistema es de losa en una dirección, es ponga unos elementos prefabricados, ¿sí? Incluso algo de la losa que sea prefabricada, pero al menos garantice, como mínimo aquí dice, una parte de su espesor debe ser vaciada en sitio. ¿Para qué? Pues para garantizar que todos esos elementos quedan pegados, si vale la palabra, adosados entre sí para trabajar como como un solo elemento estructural. ¿De acuerdo? O sea, creo que el caso más compacto es que toda la placa sea monolítica. Pero pues el sistema que vimos de placa fácil o de viguetas con steel deck también nos puede llegar a funcionar como sistema trabajando en una dirección. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Bueno, No, señor. listo. C813-1. Los nervios principales y los nervios transversales o riostras. Ojo, ¿cuáles son los nervios principales? ¿Las vigas? Las vigas de carga, ¿no? Las viguetas. Las viguetas son los nervios principales, por eso se llama una losa nervada, losa con viguetas. Los nervios principales, o sea, las viguetas, y los nervios transversales o riostras. ¿Se acuerdan de lo que es la riostra? Sí, ingeniero. Sí, sí, señor, era Estos elementos son las riostras. ¿Sí? Estamos hablando de un sistema en una dirección. O sea, son los elementos que me conectan transversalmente las viguetas para garantizar que hay un trabajo conjunto de todo el sistema de viguetería. ¿Sí? Vamos a mirar cuándo se ponen esas viguetas, esas riostras. Los nervios Profe, principales y los nervios... Señor, esas riostras también van con refuerzo de acero, ¿cierto? ¿O solamente también, concreto? Ah, también se refuerzan. Todos los nervios principales y los nervios transversales o riostras de las losas nervadas en una dirección no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante las fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. O sea, ojo, ese sistema de entrepiso, esas placas, no se van a tener en cuenta en mi sistema de cargas laterales. Solamente van a trabajar para cargas gravitacionales. Importante, he visto algunos proyectos de curaduría que rechazan porque están incluyendo esas riostras dentro del modelo estructural. Entonces, si hay riostras en el modelo estructural y hay viguetas en el modelo estructural, pues sencillamente le dicen, señor, no, vaya, pásese nuevamente por la universidad, vaya, péguese una leidita de la norma antes de venir a radicar aquí un proyecto. ¿Sí? Los están devolviendo. Entonces, importante, nervios principales y nervios transversales o riostras de las losas nervadas en una dirección no se van a tener en cuenta para efectos de resistencia sísmica.
No se tienen en cuenta. Eso no se le, digamos, creo que les alcancé a comentar el sistema en la clase pasada, este sistema. Eh, esos elementos, esas placas se diseñan para fuerzas gravitacionales y para carga sísmica se va a diseñar el pórtico. Entonces, por más que físicamente cuando llegue un evento sísmico, estas cargas van a trabajar, estas placas van a trabajar algo, sí, seguramente les va a llegar algo de carga sísmica, pues vamos a decir que eso es parte de la seguridad del sistema. ¿Sí? Como tal, el sistema de pórtico es el que va a estar en capacidad suficiente para resistir las fuerzas sísmicas. Esto va a colaborar, sí, pero no se cuantifica. ¿De acuerdo? Importante entonces. El elemento paralelo a la viguetería que entrelaza las columnas. ¿Cuál es el elemento paralelo a la viguetería que entrelaza las columnas? A ver, ahí. ¿Cuál es el elemento paralelo a la viguetería que entrelaza las columnas? Las vigas de rigidez. Vigas de rigidez, exactamente, ¿cierto? Yo creo que la norma se había redado como unos 3 renglones en proponer ahí las vigas de rigidez, ¿cierto? Deben cumplir con el capítulo C21, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y su rigidez sí puede tenerse en cuenta en el análisis de cargas horizontales, ¿cierto? Entonces, esas vigas de rigidez sí hacen parte del sistema de pórtico resistente a cargas laterales. Pero los entrepisos, las placas, no. Bueno, listo, continuando. Vamos acá. C813.2. El ancho de las nervaduras, nuevamente las viguetas, no debe ser menor de 100 milímetros. Entonces ya ustedes están tomando nota. Ancho mínimo de una vigueta, 100. Ah, no, pero esperemos, sigamos leyendo. En su parte superior. Y su ancho promedio no puede ser menor de 80 milímetros. O sea, ¿cómo así? O sea, acá me dice arriba 100 y en promedio 8, ¿cierto? 8 centímetros. 80 milímetros, 8 centímetros. O sea que aquí podría tener 6, 60, ¿cierto? Abajo tiene 60, arriba tiene 100, en promedio va a tener 80. Pero pues esta geometría así como trapezoidal, como que no, ¿cierto? Por formaletas va a quedar como rara. Entonces generalmente tenemos viguetas con caras paralelas, planas. ¿Sí? Y generalmente aquí me dice puede tener 80. Bueno, puedo tener 100, de una vez nos vamos con 100. ¿Sí? Como ancho mínimo de las viguetas. Y debe tener una altura no mayor que 5 veces su ancho promedio. O sea, que si tengo una altura de 50, la quinta parte va a ser el ancho. ¿Cierto que sí? Pues la quinta parte de 50 va a ser 100 nuevamente. Entonces yo podría decir que aquí esta dimensión de mi vigueta va a ser de 0.10. Todo en metros. Unidades en metros. Sí, 0.50, 0.10. Generalmente, pues obviamente dependiendo de la placa, si tengo unas placas de mayor altura porque tengan mayores luces, esas viguetas pueden ir entre 10 y 15 centímetros. Generalmente tiene 10, 12 o 15 centímetros. ¿Sí? Generalmente. Para que ustedes lo tengan en cuenta dentro de sus referencias. Aquí pues nos está dando de 10 centímetros de ancho. Bueno, ¿alguna pregunta?
No, señor. Aquí h quintos, más o menos el ancho de la vigueta es alrededor de h quintos, entonces pues les estamos poniendo de 10 centímetros. Para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida entre centro a centro, o sea, de viguetas, ¿cierto? O sea, estamos hablando de esta separación entre el centro al centro. No puede ser mayor que 2,5 veces el espesor total de la losa. 2,5 veces H, ¿cuánto me da? Por 2 me da seguramente 1 metro y por 0,5 me da 25. 1,25, ¿cierto? Entonces aquí lo que me dice es, para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor que 2,5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1,20. Ojo, aquí 1,20 metros. Entonces, entre estas dos consideraciones, es más crítica la de 1,20. Si cumplo con 1,20, seguramente cumplo con este 1,25, ¿sí? Y en losas nervadas de dos direcciones, la separación máxima, bueno, tiene aquí otras dos consideraciones, que no esté entre 3,5 veces y 1,50, si ustedes están interesados en diseñar esas losas nervadas. Pero aquí me están diciendo es, ojo, la separación máxima. Me voy a volver aquí un momento y voy a decir que si este ancho de mis vigas de rigidez es de 0,30, ¿cierto? Este ancho es de 0,35 para mis vigas de carga. ¿Cierto? Yo digo que entre ejes tengo 6 metros. Entre ejes. Pero entre caras, o sea, entre esta carita interna de la viga y esta carita interna de la viga, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tengo ahí? Qué pena es que no se ve el cursor, o al menos yo no lo veo. Creo que se le congeló. Yo también estaba mirando. ¿En dónde estamos? ¿Estoy aquí en la planta? Y ahí ¿Ven se aquí ve. donde estoy rayando? Sí, Sí. señor, ya se ve, ya se ve. Listo. Entonces, yo digo que tengo 6 metros. ¿Ya vieron dónde rayé? 6 metros acá. ¿Sí? Entre ejes. Pero ahora, entre esta línea y esta línea, que son las caras internas de las vigas, ¿sí las vieron? Esta dimensión que acabé de dibujar, ¿de cuánto va a ser? Sabiendo que esa viga tiene de ancho 30 centímetros, según lo que definimos hace un momento. Un 5.8. ¿Cuánto? No, Cinco- mentiras. 5.4. 5.7. 6 menos 0,3, ¿cierto? ¿Por qué 0,3? Porque como este 6 que viene entre ejes, quito la mitad de acá de esta vigueta de borde y quito la mitad de esta otra vigueta de borde, o sea, aquí quito 15, aquí quito 15, pues eso me da 6 menos 0,3. O sea, ese espacio libre yo tengo que rellenarlo entre una cantidad de viguetas, n, ¿cierto? De 0,10. Ay, me salta esta cosa. De 0,10
más una cantidad de espacios. ¿Cuántos espacios voy a tener? O casetones. La misma cantidad que de viguetas. Más o menos. Más. ¿Cuántos más? 1, 2, 3. Uno más. N más un casetones. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque miremos que después de la viga, perdón, empieza con casetón. Después sigue vigueta, después sigue casetón, sigue vigueta, casetón y así todo. Y al final vuelvo a tener vigueta, casetón y viga. ¿Cierto? Entonces empiezo con vacío o casetón, termino con vacío para dar la formaleta de la viga. Yo voy a tener un casetón más que el número de viguetas. ¿De cuánto va a ser el casetón? Una separación más 0.10. ¿Sí o no? Vean que aquí nosotros estamos planteando ecuaciones por todo. Ese espacio de 5,7 yo necesito llenarlo con una cantidad de viguetas de 0,10 más una cantidad de viguetas, de casetones, perdón, de, no, y acá no es 0,10, no No es es más, menos cero. menos 0,10 exactamente. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo, recuerden que la separación que yo estoy calculando es esta. Pero el casetón va a tener esta dimensión. ¿Cierto? Entonces, S menos 0.10, 0.05 a un lado y 0.05 al otro lado. Hemos generado entonces una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué hago cuando tengo un sistema, entre comillas, de una ecuación con dos incógnitas? ¿Qué hago? Pues tengo múltiples respuestas, ¿no? Dependiendo de una variable, pues tengo el valor de la otra. Entonces me toca es ponerme aquí y hacer una iteración. Entonces yo aquí puedo proponer una cantidad de viguetas, ¿cierto? Y con base en esa cantidad de viguetas puedo obtener una separación. Y seguramente en metros. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a tener vamos a tener por acá. Voy a poner 12 viguetas. ¿Sí? Y la separación, ¿cómo la obtengo? Pues me toca es de allá despejar. ¿Cómo me da despejada esa separación? Me dará, a ver, 5,7 menos 0,10 por n, ¿cierto? Todo eso dividido entre n más 1 y todo eso le sumo 10, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces aquí pues voy a copiar la fórmula que va a ser más 5,7 de una vez, ¿cierto? Menos 0.10 por n, ¿cierto? Todo eso lo divido entre
n más 1 casetones, ¿cierto? Entre n más 1 casetones, y a todo eso le sumo 0.1. Ustedes me dirán si quedó bien despejada la fórmula. 5,7 menos n punto 1 por n, que n es la otra variable, todo dividido entre n más 1, ¿sí? Y todo, para despejar la s, paso del punto 10 al otro lado del igual, sumando, y me da una cantidad. Si tengo una vigueta, la separación me dice que es de 2,9 metros. ¿Sí les está dando lo mismo? ¿Están haciendo el cálculo? Un Sí, momento. güey. ¿Sí les da lo mismo? Sí, señor, sí, Pues, señor. Sí, sí, si, señor. si lo valido para diferente cantidad de viguetas, pues sabemos que 2,9 ya se nos sale del rango máximo que nos está dando la norma. Entonces, pues empiezo a jugar con diferente cantidad de viguetas. Ojo, para ese vano nomás. Eso yo tendría que ser un poco más juicioso como ustedes y hacerlo pues para todos los vanos. Entonces digo que 2,9, ¿no? Está muy alto, se sale 1,93 de separación entre viguetas. Si solo pusiera 2, se sale 1,45, se sale. Puedo poner a partir de 4 viguetas en adelante, ¿cierto? Para cumplir con esa separación máxima de la norma que me está indicando en este numeral C813.3, ¿cierto? Donde nos dice, oiga, ojo, esto es la separación máxima que puedo tener entre viguetas. ¿Sí? Entonces, de 4 viguetas en adelante. Y ahí ustedes ya como ingenieros van a decir, pongo 4, pongo 5, pongo 6, pongo 7, pongo 8. No sé, ¿alguna propuesta? Cualquiera de esas condiciones puede servir. Ya es ustedes como lo empiecen a tantear. Muy seguramente si dicen, si pongo más viguetas, pues voy a tener menos separación, la carga va a ser menor para cada vigueta, pero pues se me va a ir más cantidad de concreto. Por otra parte, que vamos a ver ahorita más adelantico es, si tengo unas separaciones muy distanciadas, ¿cierto? Muy amplias, la placa de concreto que debo poner aquí en la parte superior, esta placa, este espesor, empieza a hacerse más alto, porque yo tengo que resistir unos cortantes ahí en esa placa. O sea, ahí ustedes empiezan, pueden decir, o bueno, separación de punto 83, separación de punto 73, bueno, ya redondeamos esto, ¿no? Punto 85, o punto 80, punto 75, punto 70, ¿sí? Punto 65, punto 60, pues ahí ya podemos empezar a jugar. Ustedes se dan cuenta, pues, que todas las separaciones no nos van a dar múltiplos exactos, ¿cierto? Y más cuando ustedes de 5 para hacer una rápida construcción y más cuando ustedes van a tener los proyectos con unas geometrías en particular. Entonces lo que generalmente se hace es que se deja número cerrado y al final, puede ser en esta zona o en esta zona, se manda a hacer 1 o 2 casetones que se ajusten a la dimensión que haga falta, ¿sí? Por ejemplo, todos van a tener punto 70, casetones de punto 70, y al final se deja uno de punto 72 o uno de punto 68 para llegar a acomodar adecuadamente la configuración de ese vano libre. Bueno, si ustedes me lo permiten, yo voy a hacerles una recomendación acá y ya ahorita les muestro por qué. Voy a decir que la separación sea de 0,70.
¿sí? Más o menos como asociado a ese. 0.70. Voy a tener entonces 7 viguetas, 8 viguetas. Ya les muestro por qué es mi propuesta. Aunque como les digo, ustedes pueden tener otras. Entonces, 0.70 metros. Bueno, y ya cumpliríamos, ya estamos por debajo de este, ya estamos por debajo de este. El siguiente punto. Cuando se trata de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de repartición. ¿Cuáles son esas viguetas transversales de repartición? ¿La riostra? Sí, sería la Las riestra. riostras, exactamente, las riostras. Entonces lo que me dice, oiga, cuando ustedes tengan este sistema de losas, póngase riostras con una separación libre máxima de 10 veces el espesor, o sea, si aquí tengo 50 centímetros, cuando tengo luces mayores a 5 metros, ¿cierto? A 10 veces el espesor, o 4 metros, que sería más crítico para este caso, ¿cierto? Si tengo luces mayores a 4 metros, ponga riostras en la mitad. ¿Para qué? Porque pues ya se considera que es una luz muy amplia, entonces necesita incluir unos elementos adicionales para eh, que haya una transferencia adecuada de esfuerzos. Entonces la pregunta es, ¿dónde pongo riostras? Esta primera luz, no me acuerdo cuánto tiene, de pronto está por acá, acá. Esta primera luz tiene 5 metros, voy a ponerla con otro color. Esta primera luz tiene 5 metros, 5,50. ¿Es mayor que 4 metros? Sí. Sí, claro. Entonces yo Oiga, pongo una riostra ahí en la mitad. ¿Cierto? ¿Por qué en la mitad? Por facilidad de construcción. Ahí ya estoy reduciendo la luz a la mitad. 2,75. Entonces tengo 2,75 de luz libre y ahí la riostra ya empieza a trabajar. En esta segunda luz tengo 4 metros. ¿Debo poner riostra? No. no, No, ahí no necesitaría. Si fuera 4,50 sí se necesitaría. ¿Y dónde la pondría? Pues seguramente acá y seguramente acá. ¿Sí? En caso de requerirla. ¿Sí? Como por no dejarles ahí la idea en el aire. Ok, sí. En la otra luz, la de la parte superior, tengo 5 metros. ¿Pongo riostra o no pongo riostra? Sí, señor. Sí, claro, se pone. Entonces tengo que poner ahí riostra. ¿Listo? Eso es importante que nosotros sepamos dónde ponemos riostra, dónde necesitamos la riostra. Si tuviera unas luces mayores, pues que es poco probable, donde me toca poner 2 riostras, pues también lo evaluaría. ¿Listo? Bueno. Siguiente. Estas viguetas transversales de repartición deben diseñarse a flexión y a cortante de manera que sean capaces de transportar la carga total, muerta más viva, de cada nervio a los 2 nervios adyacentes. Entonces, como les digo, ojo, por un lado nos están planteando que estas viguetas transversales, o sea, estas riostras, nos funcionen para cargas gravitacionales, muerta más viva, ¿cierto? Aquí no nos están hablando por ningún lado de carga sísmica, muerta más viva. Y que nos ayuda a transmitir la carga a sus 2 nervios adyacentes, ¿cierto? Entonces,
como decimos que son unos elementos que están atravesando el sistema de biguetería, lo que están haciendo es ayudar a distribuir las cargas a sus nervios de los lados. ¿De acuerdo? Entonces ahí volvemos a hablar de las riostras. En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición, ¿cuáles son los elementos donde se apoyan estas viguetas transversales de repartición? Considerando que las viguetas transversales de repartición son las riostras, ¿dónde se apoyan esos elementos? En las vigas de carga. ¿Como las viguetas? Las de rigidez. En las de rigidez, recordemos que pusimos riostra acá y pusimos riostra acá, ¿cierto? ¿Dónde se apoya? En las vigas de rigidez. Es que por eso digo, acá pudimos haber mejorado mucho la forma de referirnos a cada elemento. Entonces, en el diseño de los elementos, bueno, en el diseño de donde se apoyan estas viguetas, o sea, en el diseño de las vigas de rigidez, debe considerarse el efecto de la carga que puedan transportar, considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. En otras palabras, nosotros sabemos que las viguetas van a recibir una carga, ¿sí? Por aferencia. ¿Qué es aferencia? Pues que si aquí tengo mi vigueta, ¿cierto? Que si esta es mi vigueta, toda la carga que está en esta zona, en este recuadro marcado, le va a corresponder soportarla a esta vigueta. ¿Sí? Esa es la aferencia que voy a tener. Y aquí lo que nos dicen es, oiga, cuando ustedes consideren las cargas de las vigas de rigidez, consideren que van a tener el doble de carga de la que va a tener esta vigueta. ¿Sí? Estas van a tener una carga, allá cárguenlas con el doble de carga. ¿Listo? Tengamos eso por ahí anotado porque va a ser importante cuando hagamos esa definición y asignación de cargas gravitacionales. Por último, bueno, las losas nervadas que no cumplan con estas limitaciones de lo que hemos dicho acá, se debe diseñar como un sistema independiente de losa y vigas, o sea que no está conectadas las viguetas con la losa, sino que la losa solo es una carga muerta que le transmite su peso a la carga, a la vigueta, sin considerar el efecto de la rigidez que le puede llegar a aportar. ¿Sí? Vean que esto se puede portar así como una viga T. Puede llegar a funcionar como una viga T. Pero si no cumplimos con estos requisitos, me dicen, no, 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 no. Considere como si la vigueta trabajara de forma independiente de la placa. Bueno. El último comentario, bueno, aquí me están hablando de otros sistemas de aligeramiento. Voy a hacer aquí el último comentario. Donde me hace falta definir el espesor de la losa. De la losa aquí en la parte superior. Me dice, el espesor de esta losa no debe ser menor que 1/12 de la distancia libre entre nervaduras. ¿Cuál es la distancia libre entre nervaduras? Va a ser esta, ¿no? ¿De cuánto va a ser? Distancia libre entre nervios. 0,60. 70. 0,60. 60. 70 es entre ejes de vigas, distancia libre entre nervios es 0,60. Entonces aquí me dicen, el espesor de la losa no debe ser menor que L12 de la distancia libre de la entre nervaduras. Entonces aquí digo 60 centímetros, ¿cierto? O 0,60 sobre 12. ¿Cuánto me da eso? 5 centímetros o 0,05. 5 centímetros, ¿sí? Entonces el espesor de la losa no debe ser menor de 1/12 de esa distancia libre
O si, por eso yo le estaba proponiendo que aquí fuera 0,70. ¿Por qué? Porque si yo tengo una losa, si aquí fuera 0,60 esta separación, tendría 0,50, ¿cierto? Y 0,50 sobre 12 me va a dar menos que 5 centímetros. Pero aquí la norma me dice, oiga, ponga como mínimo 5 centímetros. Entonces aquí no voy a desperdiciar material. ¿De acuerdo? En cambio, que si yo tuviera una separación mayor, como se los hice saber hace un rato, ¿qué pasó? Esa separación entre 12 me va a implicar que tenga un mayor valor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi presentación? Bueno, se me borró. Me da una separación mayor entre viguetas. Perdón, una separación mayor de espesor de la placa. Entonces, quedamos con vigas de rigidez de 30 por 35, vigas de carga de 35, perdón, de 30 por 50, estoy haciéndolo aquí de memoria, vigas de carga de 35 por 50, viguetas de 10 por 50, columnas de 35 por 35, separación entre viguetas dijimos que era de 70 centímetros, separación, espesor de la loseta en la parte superior de 5 centímetros. Y tenemos predimensionado nuestro sistema de placas. Con chicos. Y ponerlo en práctica en el proyecto que ya ustedes están desarrollando. Bueno, entonces ya nuevamente tienen tarea para hoy. Creo que ya tenían listo el modelo inicialmente, ¿cierto? La geometría con algunas secciones, ya a esas secciones, a esos elementos más bien les podemos asignar unas secciones y unos materiales. Y ahí vamos avanzando en la construcción de nuestro modelo. Nuestra próxima clase ya vamos a empezar con el avalúo de cargas, particularmente cargas gravitacionales, y ahí seguimos incrementando nuestro proyecto. Entonces, como siempre, la invitación es para que no se dejen coger el tiempo porque ya vemos que hemos avanzado. Bueno, si no hay preguntas, chicos, en un rato les cuelgo el video y nos vemos en nuestra próxima sesión. Gracias, ingeniero. Sí, ingeniero, Listo, gracias. ingeniero, Gracias, muchas ingeniero. gracias. Bueno, buen día Gracias. para todos.